Buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más, semana a semana, con nosotros. Hoy vamos a volver al fútbol, como dicen los argentinos, o al fóbal, como decimos los uruguayos. Y para ello traemos una vez más, en mi concepto, el maestro Juan Muñoz Hernández, que de esto sabe realmente muy mucho. La primera parte de la entrevista la vamos a dedicar un poco a lo que es el fútbol, un poco la globalización de todo lo que ha pasado en este mes y el anterior, en Olimpiadas, en Gold Cup. Vamos a hablar del Villarreal. Él forma parte del staff de este equipo que es increíble, donde ha llegado. Fíjense, una ciudad pequeña de 55 kilómetros cuadrados, sí, 55 kilómetros cuadrados, y no alcanza a 50.000 habitantes. Y sin embargo, es el actual campeón de la Europa League. Precisamente hoy estamos grabando con Juan, y entonces juegan con el Chelsea. Ella les dirá la Supercopa, o sea, ganador de uno y otro torneo. Pero además, el Villarreal ha ganado 2 Intertotos, por allá por el 2004, el 2006, en fin. Este milagro, Juan, ¿a qué se debe? Muy buena. Pues bueno, no es un milagro, es un resultado de mucho trabajo. El único secreto que hay en este mundo del fútbol, y yo creo que en casi todas las labores deportivas, es el trabajo. El trabajo, la constancia, la humildad, la disciplina y ese carácter de creer y de querer ganar dentro de los conceptos estrictamente deportivos, claro. Siempre se habló, Cata, de la Masía, por ejemplo, del Barcelona. Se habló, no sé si era la escuela del mareo del Racing de Santander. No, del Sporting de Gijón. ¿Eh? Del Sporting de Gijón, la de Del mareo. Sporting de Gijón. Pero también creo que se habló de la del Racing de Santander, que tenía una gran cantera, ¿puede ser? Hombre, la más famosa en el norte era la de Lezama, la del Athletic Bilbao, la de la Real Sociedad y la de Mareo, la del Sporting de Gijón, pero en aquel entonces con grandísimos jugadores. Sin embargo, ¿vos no pensás que el Villarreal, por lo que es su extensión geográfica, por lo que es su cantidad de habitantes, no los ha superado por lejos, inclusive a la Masía del Barcelona? Bueno, yo lo digo con toda la prudencia del mundo. Si no lo hemos superado, estamos con ellos. Es decir, hoy en día la cantera del Villarreal puede competir con la del Real Madrid, con la del Barça, con la del Atlético de Madrid, con la del Sevilla, con las mejores canteras del fútbol español. De hecho, bueno, nos hemos convertido en un equipo con una regularidad de jugar UEFA. No es nada más que el secreto de un buen trabajo en cantera y de un buen trabajo en Secretaría Técnica en el primer equipo, firmando las necesidades que la cantera, por circunstancias X, pues no pueda tener. Y evidentemente vamos de la mano de los grandes clubes mundiales a nivel de cantera, no tenemos envidia absolutamente ninguno. De hecho, el equipo, matiz, cuando somos campeón de la Europa League, de los jugadores vestidos, hay 14 jugadores de la cantera ese día de la final. Eso es, además de ganarla, ya el éxito, el premio real, era que un número tan elevado de canteranos estén en la plantilla del primer equipo. Pero Cata, se puede trabajar mucho en lo técnico, en lo táctico, en la estrategia, en fin. Pero ¿de dónde sacan ustedes tanto talento? Lo buscamos. Bueno, tenemos ahí, el club tiene una red de ojeadores distribuida por España y también a nivel internacional, y nos dedicamos a buscar talento. Tratamos de llegar antes que nadie, de firmar esos jugadores que creemos que en un futuro pueden ser futbolistas profesionales. A la Conchinchina no fueron, pero a China sí. Contanos esto. Sí, bueno, ya
aquello era un proyecto Wanda, más una colaboración con el fútbol chino que para nosotros, pero sí, nos movemos al nivel internacional. Chico Huez es un jugador africano que firmamos y viene de la cantera del fútbol base, y así hay varios, es decir, no solo a nivel nacional, que es el 98% de los jugadores son españoles, pero bueno, también es cierto que a nivel internacional, tanto en Sudamérica como en África, nos movemos y tenemos jugadores. Este año en el División de Honor había 2 argentinos, o sea que sí, tenemos una red muy amplia y a temprana edad pues capturamos ese talento para formarlo. O sea, ya les han dado resultados. Sí, claro. Porque a otros equipos, reitero, como el Barcelona, por decir el más grande, de la Masía hay muy pocos. La mayoría son extranjeros que cuestan millonadas. No sacan tantos jugadores de la cantera como sacan ustedes. El Milan lo sacaba, estoy hablando de los años 90, cuando estaba Arrigo Sacchi, cuando estaba Fabio Capello. El equipo era casi todo, no siendo los 3 holandeses, después los demás eran todos de la cantera, por un trabajo, tuve la suerte de verlo, realmente extraordinario, para que después el Milan lograra todo lo que logró en aquellos momentos. En fin, en mi nombre y en el de todos los aficionados españoles, un sobresaliente para el Villarreal, porque realmente es un ejemplo, no en España, en el mundo, por todo lo que ha hecho, y esperemos que esta noche con el Chelsea, ¿qué copa es la que juega con el Chelsea? Hoy es la Supercopa Europea, el campeón de la Champions League y el campeón de la UEFA, por decirlo de alguna forma, por si la gente se lía con los nombres que se van cambiando. Los 2 campeones europeos se enfrentan entre ellos. Bueno, y hoy es una fiesta, más que el resultado, para nosotros ya es un éxito brutal el que al final el Villarreal pueda mostrar su trabajo, sus metodologías en el fútbol en el que cree y su forma de trabajar. Hoy pues bueno, se nos volverá a ver a nivel internacional, y bueno, realmente al final esto es un premio a todos los que trabajamos allí, desde el que cuida el campo hasta el utillero, hasta todo el mundo. La verdad que aquello es una familia, es un club maravilloso, la verdad que un club envidiable en ese aspecto, porque une la familiaridad, el buen trato y la profesionalidad de forma extrema. O sea que al final es un club que te hace sentirte de ello y que te convierte en ser un aficionado más. Hace unos días, Cata, estuve mirando por internet un partido de primera división en Uruguay entre 2 equipos que se llaman Boston River y Sudamérica. Me dio tanta pena, pero tanta pena, ver jugadores que sí tenían aprendido el libreto de cómo moverse en el campo. Uno jugó con un 4-2-4, el otro con un 4-3-3, y hacían todos los movimientos en ese sentido perfecto. Pero ni medio talento en el partido. Aquello era tan aburrido de ver jugadores que conocían el libreto, pero que no tenían talento ninguno. Porque los talentos en Uruguay y en Argentina, aunque Argentina, como tiene tantos, no se perjudica muchísimo, pero Uruguay sí, porque prácticamente cuando están en los brazos de la madre, siendo bebés, ya se los están sacando los intermediarios. Entonces, también vimos, me imagino que habrás visto algún partido, terminó hace pocos días, lo que se llama la Gold Cup. Sí, la CONCACAF organiza esto. Fíjate bien, invitaron a Qatar de fuera, como es el próximo campeonato mundial allí, e intervienen los seis equipos del Istmo Centroamericano, o sea, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, esos 6. Qatar, 7. Después los 3 de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, 6. Y después islitas, diría yo, del Mar Caribe, que Martinica, Cuba,
Grenada, en fin, equipitos que no pueden tener absolutamente nada. Pero, por eso quiero saber tu opinión, no hubo, no siendo contra estas islitas, prácticamente ninguna goleada. Terminaban 1-0, 2-1, iban a los penaltis, en fin. Porque en el transcurso de todo el campeonato, te puedo decir que ni en México, y alguno como Chicharito anduvo jugando por acá, no vi talentos, pero sí equipos bien organizados. Por eso, mi pregunta es, ¿vos qué preferís, Cata? ¿11 jugadores muy bien organizados, pero sin talento ninguno? ¿O 11 jugadores con gran talento, totalmente desorganizados? Una pregunta muy extrema. Yo prefiero el intermedio, tener esos jugadores disciplinados y tener medio equipo de talento, medio y medio, ¿no? Pero aún así, prefiero el talento. Yo prefiero el talento. El talento se puede estructurar, se puede organizar y se puede trabajar. Sin talento, la progresión es mucho más compleja, ¿no? Llega un momento que hay un tope y que ya no puedes rebasar de ahí. Yo creo en el talento. Pienso que el talento es la diferencia que marca un equipo grande a un equipo menor, y al final el talento es espectáculo, que es lo que uno quiere ver. Yo, entiendo que Puyol era una maravilla de central que daba encanto ver, pero estoy seguro que la gente prefería ver a Messi o a Ronaldinho, ¿no? A mí dame talento, Milton. Yo soy un amante del jugador con capacidad desequilibrante, con capacidad imaginativa, incluso a veces anárquico, que es capaz de crear. Yo, talento por encima de todo. Entonces, en tu conclusión, ¿qué equipo sería, digamos, más fácil de dirigir? ¿El Paris Saint-Germain o el Bullense? Eso es otra cosa, mucho más fácil el Bullense dirigir. Una cosa es dirigir a un club con tanto talento y a multimillonarios. Cada jugador del Paris Saint-Germain es una empresa multimillonaria. Es más una cuestión de grupo, una cuestión psicológica, una cuestión social, porque esos prácticamente juegan no solos, pero son jugadores con una calidad brutal, con una experiencia espectacular, y ya hay menos trabajo organizativo. Mucho más fácil entrenar al Bullense, al final es un club aficionado, donde tú eres el entrenador, eres el jefe, donde luego el PSG es muy complicado entrenar. Ahora, si diferenciamos lo que es la cuestión psicológica, la gestión de grupo, y nos vamos exclusivamente al plano de cualidades físico-técnicas, evidentemente es más fácil entrenar al PSG, porque al final un pase es un pase, un control es un control. Una tarea se suele resolver con éxito siempre debido al talento de los jugadores. Y hay dos cosas: por talento mucho más fácil entrenar al PSG, por gestión de grupo mucho más difícil entrenar al PSG. Muy bien. Pasemos a hablar, después de hablar de la CONCACAF, de la selección española en la Olimpiada. Llegó a la final, pero quiero que me cuentes de qué manera llegó a la final en los 90 minutos de juego. Recordemos, ¿contra quién se jugó el primer partido? Bueno, Egipto. Egipto, sí, empatan a 0. 0-0. Muy bien. El segundo contra Australia. Sí. Ese partido se ganó 1-0. en los 90 minutos. El tercero contra Argentina. 1-1. Se empató también. Quiere decir que en el grupo de 3 partidos ganó 1 y empató 2. Pasó a jugar los octavos. Y en los 90 minutos empata. Le ganan el extratiempo a Côte d'Ivoire, Costa de Marfil. Le ganan, no me acuerdo si en el entretiempo o en el alargue. La prórroga. En la prórroga o a los penaltis. Fue en la prórroga, ¿no? Perfecto. Después llegó como anteúltimo partido los anfitriones, ¿no fue? Sí, Japón. Los 90 minutos empatados. Y también se ganó en la prórroga. La prórroga, con la Perfecto.
Y el último partido contra Brasil en la final se perdió. En fin. También en la prórroga, 2-1. Mirando fríamente los números, se jugaron 6 partidos, se ganó 1. En los 90 minutos estoy hablando. Se empataron 4 y se ganó 1. Muchísimos periodistas, muchísima gente largaron las campanas al vuelo con España en la final, que si la hubiera ganado, que la podría haber ganado, dicho sea de paso. ¿A vos qué te pareció la actuación de España en este torneo? Bueno, pues me pareció meritoria y voy a explicar el porqué. ¿Por qué tuvo mucho mérito la selección española? Es decir, de esa selección española hay 6 jugadores que juegan el europeo. Por circunstancia COVID, la liga fue larguísima. Ha sido un año muy difícil, no solo para España, para todas las selecciones, pero en este caso la selección española, que la tenemos más de cerca que conocemos, hay jugadores que no han tenido descanso. Es más, hay jugadores que han terminado la Olimpiada y se han incorporado con su equipo. ¿Sí? En un transcurso de una temporada tan larga, tan difícil, con tanta adversidad, era difícil jugar, era difícil mantener un nivel alto físico, con lo cual, cuando el agotamiento te vence, es muy difícil desplegar tus cualidades técnicas, y se ha notado que los equipos han dependido más de una buena estructura que de marcar diferencias por talento, por velocidad o por creatividad, porque las fuerzas no les daba. Si veían los partidos, se llegaba a los 90 minutos ya con un fútbol muy lento, y en la prórroga todavía más, con un fútbol más lento. Y es verdad que en la prórroga marcó la diferencia el talento individual de las selecciones. En este caso, España fue marcando la diferencia contra diversas selecciones por talento, con el gol de Asensio contra Japón, y en la final marcó la diferencia el talento. Cometimos 2 errores graves defensivamente que pagamos, y el talento de Brasil marcó la diferencia. En conjunto fuimos mejores, aportamos más al juego, tuvimos más posibilidades de gol, sí, pero no tuvimos el talento para definir, o no tuvimos el suficiente talento para definir, que sí tuvo Brasil, y se perdió una final 2-1. ¿Podemos catalogar de injusta? Sí, pero es que esto es el fútbol. Injusta o justa, pero para mí España hizo una Olimpiada excelente, con jugadores muy jóvenes y con jugadores muy agotados. Pedri ha jugado una barbaridad de minutos sin descanso, al borde de explotar, al borde de romperse, algo que yo creo que a nivel federación se tendría que tener más cuidado. Yo creo que hemos explotado excesivamente a determinados jugadores, mi opinión, cuando además hay una filosofía de llevar jugadores jóvenes a las Olimpiadas, ¿no? En este caso como la selección española, la selección brasileña o argentina. Las selecciones o los países más poderosos mandan jugadores jóvenes para que se formen. Egipto llevaba su selección, la selección absoluta en la que jugaba las Olimpiadas. Entonces yo creo que tiene un mérito excepcional, jugar con tal déficit de recursos físicos a temperaturas tan altas. Han jugado partidos con temperaturas por encima de los 35 y 38 grados. La Olimpiada ha sido dura, no solo para los futbolistas, también para los atletas y para todo el mundo. Y yo creo que España ha desplegado el fútbol que tenía dentro del momento que se encontraba. Yo no diría una Olimpiada sobresaliente, pues sobresaliente sería haberla ganado, pero sí un notable alto. Yo creo que España ha contribuido a la formación de sus jugadores jóvenes, quitado esos 6 jugadores que venían del europeo, y que ha desplegado un fútbol decente, un fútbol atractivo, con marcar la posesión de balón, creyendo en su filosofía, saliendo siempre de atrás con Unai Simón, y a nivel de espacio reducido yo creo que hemos sido la mejor selección. Brasil mete a un jugador como Dani Alves para darle empaque de veteranía a esa selección. Yo me parece también una barbaridad, pero bueno, un premio para Dani Alves a nivel deportivo y para seguir siendo el jugador de la historia que más títulos ha ganado. Bueno, vale, pero yo creo que Brasil podría haber aportado más juventud a su selección, al margen del resultado. Argentina lo hizo, no pasó nada. Ahora,
A ver qué te parece a vos. Evidentemente sabés que en 1896 el barón Pierre de Coubertin fue el que inició los Juegos Olímpicos modernos, pero lo inició con jugadores de fútbol, basquetbolistas, waterpolistas, jugadores de balonmano, atletas, todo, pero amateur, total y absolutamente amateur. Esto se reflejó, por ejemplo, cuando mi país, Uruguay, en el 24 y en el 28, todavía no se jugaban mundiales, ganaron las Olimpiadas, con jugadores en ese momento prácticamente desconocidos en Uruguay, y las otras selecciones exactamente lo mismo. Entonces ahora a mí me parece, igual que a vos, que lo de Dani Alves, y puedo nombrar muchísimo más, es una aberración, porque es una olimpiada, no es un campeonato del mundo de fútbol donde van los profesionales. Es más, en básquetbol, por ejemplo, antes Estados Unidos mandaba equipos estudiantiles de la liga estudiantil de Estados Unidos. De repente el campeón de la liga universitaria de Estados Unidos, hasta que empezó a mandar a los monstruos que juegan la NBA. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, yo no me veo cualificado para clasificar realmente qué es lo mejor. En determinados deportes podría ser, por lo menos, si no amateur, más planteado desde la formación, desde la base o desde el jugador joven, ¿no? Porque evidentemente en fútbol tenemos un mundial, tenemos el europeo, tenemos el sudamericano, tenemos la CONCACAF, Champions, UEFA, ligas muy potentes. Y yo creo que posiblemente pues las selecciones sub-21, sub-19 para mí sería lo más correcto. Hablo desde la prudencia, es decir, mi opinión. Y así en deportes como el balonmano, como el baloncesto, en ese tipo de deportes, pues en el atletismo al final, aunque hay atletas profesionales, pero viven como amateur, porque no hay muchísimo dinero en esas modalidades. Pero en los deportes de equipo, yo creo que las selecciones sub-19, sub-21 sería lo más correcto, en mi opinión. Pero vuelvo a repetir, desde la prudencia y desde ese paso formativo de que les da o lo encamina al mundo profesional, ¿no? Pero bueno, también es cierto que hay muchísimos jugadores ya con 18, 19 años, 21 años que son profesionales. No sé bien qué pasaría, sí sé que a nivel financiero, a nivel de publicidad, a nivel de venta del producto, pues sería un desastre si no fuesen los profesionales. Cuando más profesionales vayan, cuando más famoso sea el participante, más posibilidad tienen de vender el producto y de rentabilizar la Olimpiada. Entonces, pues supongo yo que pondrán por delante el tema económico a lo deportivo, como pasa en casi este mundo del deporte en la actualidad, donde el jugador pasa a ser un objeto, no se le respeta en absoluto y se le hace jugar multitud de partidos. Yo creo que Pedri este año ha jugado 70 y tantos, 80 partidos, una auténtica barbaridad. O sea, creo que no puede ser positivo eso en un futuro, ni creo que el jugador pueda tener gran longevidad con ello, pero los poderes económicos están por delante de los deportivos, de los humanos, y bueno, ahora se está viendo la prueba de todo lo que está ocurriendo en la actualidad, de que por encima de todo está el dinero, tristemente. Algo, Cata, que mucha gente no sabe, e inclusive estará sorprendida. Dirán, ¿por qué este año Argentina alcanzó a Uruguay en campeonatos ganados de la Copa América? Siempre fue primero Uruguay con 15, venía Argentina con 13 o 14, en este que lo ganaron en Brasil, 15. Pero Brasil tiene 4 o 5 nada más. ¿Qué explica Brasil, en mi concepto, uno de los mejores países en lo que se llama talento del jugador de fútbol? ¿Por qué? Pues porque Brasil
siempre se caracterizó, hasta que apareció lo que decís vos, la publicidad, el marketing y todo, nunca se interesó por ir a torneos, no siendo mundiales, con equipos amateur. Llegaban a la CBF en Brasil una invitación para jugar, ya no estoy hablando de este campeonato, pero llegaban de la Copa América, invitaciones para jugar torneos en Barcelona, en Madrid, en París. Y la CBF reenviaba esta invitación a distintas partes de Brasil, a ver quién se animaba, porque inclusive salía muy oneroso, porque se lo tenían que pagar ellos, viaje, estadía, todo, y nunca le dieron importancia, hasta que apareció esto. En fin, volviendo un momento, antes de terminar la primera parte, a lo que fue la Gold Cup. El Tata Martino creo que perdió su 8ª final consecutiva. México llevó al Tata Martino, que tiene un gafe para las finales, y perdió, efectivamente. Entonces, por supuesto no vamos a hablar ni de las Bahamas, ni de Martinica, ni de Trinidad y Tobago, ni de Haití. No se les puede considerar ni siquiera equipos. Juntan 11 jugadores allí en esas pequeñas islas y los llevan. Pero los demás, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua no tanto, Panamá, en fin, le hicieron mucha guerra a los dos poderosos, que eran México y Estados Unidos, máxime que se jugaba en los Estados Unidos. Entonces, quiero que nos expliques el por qué estos equipos, digamos, pequeños, han alcanzado prácticamente el nivel, en este caso, de México, que era el lógico ganador del campeonato, y no lo fue. Pero, ¿por qué esa paridad? ¿Por el trabajo que se hace sin talentos y se acercan entonces a los mejores resultados? Bueno, yo creo que en esta CONCACAF, en esta Copa de Oro, que creo que la llaman, sí, hablaría de que la carencia de talento de México y de Estados Unidos ha hecho que el resto de equipos se iguale a ellos. No es el mejor momento de México y no es el mejor momento de Estados Unidos. Y yo creo que esa ha sido la situación, es decir, no hay un nivel de jugadores mexicanos como en otras etapas. En Estados Unidos tampoco hay, digamos que es una selección muy ordenada, muy táctica y muy bien trabajada. Ha hecho que el resto de equipos se le aproximen, pero más por deficiencia para mí de México y de Estados Unidos que por acierto del resto de selecciones, que bueno, que si bien están más ordenadas tácticamente, bueno, pues no hay talento. La verdad que hay carencia importante. Ahora, pasemos a otro tema para terminar la primera parte. El Campeonato del Mundo del año que viene va a ser en Qatar, uno de los 7 países del Golfo Pérsico, e inclusive uno de los más calientes. El día que llegamos fue increíble, que llegué con mi familia a los Emiratos Árabes y fuimos a descender del avión en Dubái, eran las 2 de la mañana, y bajó nuestra hija primero. Dice, ay papá, el calor de los motores, ay que me está abrazando. Eran las 2 de la mañana. ¿Qué motores? Ni qué motores. Era la temperatura. Y dije, bueno, fue un año, Cata, del punto de vista deportivo, económico, porque ellos cumplen en todo, bien, pero inaguantable. No se podía salir a la calle. Entrenabas a las 8:30, 9 de la noche, porque antes imposible. Esos países prácticamente quedan vacíos de lo que más tienen para venirse a Europa, porque no lo soportan. Entonces, este campeonato, pienso yo, vos me corregirás, a partir del clima con el que se van a encontrar, ¿qué va a primar?
entonces este campeonato en un país asiático? Bueno, yo creo que va a variar poco. Va a variar poco a lo que sería la Eurocopa uniendo a Brasil y Argentina. Yo creo que Brasil y Argentina serán candidatos y se va a diferenciar poco. Es decir, al final estará Italia, como ya advertimos, que competirá. Estará España, estará por supuesto la selección francesa como gran favorita nuevamente. Yo creo que Bélgica, bueno, al final, por lo que sea, no termina de explotar su nivel. Y estarán los alemanes. Yo no creo que haya ninguna sorpresa. A ver, siempre hay una sorpresa de una selección que por calendario, por grupos, por partidos, te puede meter en cuartos de final o en semifinal, ¿no? Pero bueno, dudo mucho que los referentes no sean los que, a pesar de la temperatura, a pesar de los inconvenientes, tengo muy claro que Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Italia, España, entre esas 6 selecciones saldrá el campeón del mundo. Estoy súper convencido y no obviaría en este caso el potencial de la selección argentina y brasileña con el de la selección francesa, y cuidado que Italia ya demostró que los jugadores jóvenes vienen con talento. Chiesa, Jorginho, cuidado con esa selección que compite a gran nivel. Y luego los ingleses serán esa incógnita de siempre, que también con grandes selecciones, excepto en el Mundial de 1966, con matices, no termina de tener una presencia importante en semifinal, en una final, en un Mundial. Creo que va a cambiar poco. Lo que sí creo que cambiará es la forma de jugar y disputarse los partidos, porque salvo que todos los campos de fútbol estén adaptados con un aire acondicionado brutal, va a ser duro, va a ser un Mundial difícil para todo el mundo, aunque los jugadores, yo supongo, estarán bien cuidados, estarán en grandísimos hoteles y estarán protegidos de esas altas temperaturas, pero va a diferir poco de lo que ya estamos acostumbrados. Para terminar esta primera parte, te voy a preguntar qué pensás de lo que ha hecho hasta el momento en las eliminatorias el fútbol español, España. ¿Cuál ha sido el aporte de Luis Enrique a esta selección y qué puede pasar de futuro después de la clasificación segura de España? A ver, esto es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que Luis Enrique ha hecho una selección muy a su personalidad. Ha querido hacer grupo, ha querido que no haya un jugador más importante que otro y ha hecho esa selección humilde, currante, pero no exenta de talento, una selección con talento. Si nos ceñimos a lo que ha pasado en la Eurocopa, yo creo que esa selección va a crecer. Es verdad que luego en un Mundial, un pequeño detalle te echa fuera, pero yo creo que esa selección va a ser competitiva y va a ser una selección a tener en cuenta. Es decir, no creo que nadie, igual que España, querrá eludir a Brasil, Francia o Italia o Argentina, ellas también van a querer eludir a España. España al final tiene un estilo muy definido y si está en buena situación, en buen estado, es una selección difícil de defender, porque es un fútbol muy asociativo, con una velocidad gestual muy alta, con una velocidad de juego muy alta, y es complicado. Yo creo que España va a crecer, España va a ser una buena selección, va a ser una selección potente y una selección a tener en cuenta. Ganar un Mundial es muy difícil, pero que España va a estar entre las 8 mejores, estoy convencido. Estar ahí entre las posibles selecciones que puedan meterse en la semifinal o en la final, segurísimo. Y ahí vuelvo, lo he dicho antes, la he metido entre ellas, Brasil, Argentina, Italia, Francia, España, son selecciones muy potentes y hoy en día las más poderosas. No olvidemos que tenemos jugadores en emergencia, como no en emergencia por una emergencia, sino que son emergentes, como llámese Pedri, como llámese Ceballos, es decir, es una selección joven con Unai Simón, el portero de la selección española tiene 23 años. Eso antes era impensable, un portero con 23 años en un Mundial. O sea, yo creo que nos falta que aparezca ese jugador gol, pero hay una selección con mucho criterio en el juego, con alto talento,
con una estructura trabajada ya muy sólida, que ya desde las selecciones inferiores se está trabajando igual, ya llega el jugador con esa metodología insertada en su cerebro. Cuidado con ese Bryan Gil, es un jugador desequilibrante. Yo veo con Pau Torres que será mejor dentro de un año, dentro de 2 años. Yo creo que España va a crecer y se va a aproximar, además, estoy convencido que se va a acercar a esa selección francesa o esa selección brasileña. No, yo no le tengo miedo a ninguna selección. Tuviera que enfrentarme, bueno, pues asumiría la dificultad que tiene enfrentarse a las mejores selecciones del mundo, pero contando con que España es una de las mejores selecciones del mundo. La última de esta primera parte. Vicente del Bosque fue campeón del mundo con España. En mi concepto y en el de muchos, no solo en la selección, sino en los equipos que dirigió, nunca se casó con ningún jugador ni con ningún directivo. Mucha gente dice que es un poco obcecado Luis Enrique en elegir algunos jugadores que para él son inamovibles. ¿Qué te parece? Bueno, yo voy a decir, mi padre decía que si quieres saber cómo ando, ponte mis zapatos, ¿no? No andes con los tuyos, ponte los míos y luego opina. Bueno, yo creo que hay que respetar el trabajo de Luis Enrique. España llegó a semifinales de la Eurocopa cuando nadie dábamos un duro por ella. Y bueno, vamos a respetar el trabajo. Yo creo que no está equivocado, yo creo que va por buen camino y que al final hay decisiones que emocionalmente a la gente les molesta porque son aficionados del club. Y luego, lo siento, no quiero ofender a nadie, pero bueno, estamos en un país con una prensa dirigida. Es decir, que nadie obvie que una prensa, la mayoritaria, ha dicho lo que le han dicho que diga. O sea que no hay libertad de prensa realmente y hay un acoso y derribo al que no interesa por una venta de productos. Luis Enrique ha hecho un gran trabajo, los jugadores de la selección han hecho un trabajo excepcional y nada que objetar, nada más que darle mayor confianza para que siga trabajando. Que duele que en su día Raúl dejase de ir a la selección, que duele que en su día Sergio Ramos haya dejado de ir a la selección, que duele que en su día Xavi dejara de ir a la selección. Bueno, esto hay una cuestión generacional que se va acabando, pero que el tiempo le ha dado la razón. A día de hoy, sin hacer ni emitir ni una sola crítica contra Sergio Ramos ni contra nadie, Sergio Ramos no ha podido debutar con el Paris Saint-Germain. O sea que se ha demostrado que no llegaba en condiciones óptimas al europeo. Pero nadie ha salido a decir en la prensa, no, pues Luis Enrique llevaba razón con no convocar a Sergio Ramos. No, lo quisieron matar por no convocar a Sergio Ramos y porque no iba ningún jugador del Real Madrid. Eso es un hecho constatado, guste o no guste. Es decir, ese fue o lo que quiso la prensa vender, que era el error de Luis Enrique. Pero el tiempo le ha dado la razón. Carvajal, un jugador totalmente seleccionable, lesionado, y Sergio Ramos, que no estaba para jugar. Luego podemos discutir si podía haber ido Nacho o no, que llevan razón. ¿Podía haber ido Nacho igual que ha ido Eric García? Sí. La diferencia es, si la hay mínima, sí, llevan razón, pero tomó una decisión, que fue la de llevar a Eric García. Pero en el resto no se ha equivocado, pero nadie va a salir a decirlo. Pero es una realidad, es una obviedad, y la gente de este mundo lo sabe. Yo, Luis Enrique, mis máximos respetos, como en su día Vicente del Bosque, como en su día Luis Aragonés, como otros seleccionadores. No los digo todos porque hay algunos que creo que fue una etapa mala para el fútbol español, ¿no? Pero Luis Enrique ha hecho un trabajo magnífico y la selección española, la Federación Española está haciendo un gran trabajo a nivel de fútbol base en todas las selecciones. O sea que quizá la gente no lo sigue porque seguimos el aura de la fama del jugador profesional, de esa élite, ¿no? Pero bueno, ahí está un éxito y una selección que fue mejor y que la eliminó la que fue campeona, Italia, donde España fue superior por juego y perdió en la tanda de penalti, como en otras ocasiones le había beneficiado contra otras selecciones. Pero esto es el fútbol, no podemos obviar que es un juego y que pequeños matices de fortuna te pueden hacer que sea ganador o perdedor, pero no es ni más ni menos que una consecuencia del juego.
Muy bien, 10 puntos, Jata, por esta última reflexión. Bueno, terminamos esta primera parte de la entrevista y seguiremos hablando, por sobre todas las cosas, del fútbol base. Hasta dentro de pocos instantes.